Comenzamos. Buenas tardes a todos y todas, en especial a la comunidad universitaria de la Universidad Central. Damos inicio a una siguiente edición del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Central, que es un espacio de interacción, escucha para que expertos y jóvenes estudiantes investiguen y desarrollen alternativas de intervención a problemas sociales, públicos y proponerles ante los entes públicos como la ciudadanía así como a la ciudadanía para su discusión. En esta ocasión vamos a hablar del acceso a la educación superior desde la igualdad de oportunidades y vamos a empezar de la siguiente forma. José Luis Morales va a empezar con una presentación producto de la tesis que realizó y luego nos va a acompañar Luis Fernando Cuji de la CENESID para algunos comentarios y luego vamos a dar paso a comentarios abiertos a todos quienes nos están mirando en vivo. José Luis Morales es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Central, fue ayudante de cátedra en la materia Análisis y Procesamiento de Datos Numéricos y actualmente trabaja como asistente de investigación. Por favor, José Luis. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla ahora mismo respecto a la presentación y espero que esto no sea ningún problema. En todo caso, pues empezaré así. Listo. El tema a presentar es el acceso a la educación superior en el Ecuador y la gran pregunta si es que está garantizando o no la igualdad de oportunidades. En casos muy particulares también, yo estoy refiriéndome más que nada al periodo entre el 2016 y 2018, aunque esta investigación igualmente va a abordar una parte del tiempo anterior. Como parte de esta investigación vamos a tratar al menos 5 puntos. El primero es una discusión, quizás ya algo breve para lo que he hecho, sobre lo que significa la igualdad de oportunidades. En un segundo aspecto, el sistema de acceso a la educación superior. En un tercer momento, ya la situación del acceso en el Ecuador, más que nada entre el año 2016 y 2018. En el cuarto punto, los resultados de una discusión, quizás ya algo amplia de lo que podría haber pasado y de lo que se puede hacer. Y en último lugar, la conclusión. Entonces, sin más dilación, el primer punto, la igualdad de oportunidades, y era justamente el tema de mi planteamiento. ¿Por qué en mi proyecto de investigación hablé de la igualdad de oportunidades? No era algo que yo me había inventado necesariamente, sino porque incluso la Constitución del Ecuador, como dentro de la política pública de acceso a la educación, se estaba poniendo como objetivo que se iba a garantizar la igualdad de oportunidad en tanto los jóvenes puedan acceder a la educación superior. Como tal, la igualdad de oportunidades constituye un sistema donde todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder a un bienestar social, a bienes o a servicios que son presentados, José Luis, sí, por la comunidad. un ¿Sí? favor, parece que está activado tu Facebook, si puedes, se escucha un eco de fondo. Ah, Sí, pues. qué raro, Okay. no, bueno. ¿No? Ok. Si solo podemos verificar eso, pero no dejes de compartir. Sí, ya vuelvo a compartir. No, no estoy viendo nada en Facebook, ni siquiera ¿No? tengo abierto. No. Ok, entonces sigamos, por favor. Ok, qué extraña situación. Bueno, esperemos que se solvente este problema. Si no, pues ya veremos qué se hace. ¿Sí? ¿Ya no hay eco? Ahora sí, ahora no, ahora sí. Estamos bien, seguimos. Ok, correcto. Entonces, en otras palabras, yo lo que estaba tratando de proponer era qué suponía la igualdad de oportunidades. Este concepto igualmente ha sido tratado en varias teorías y en varios conceptos, como desde algunos profesionales en distintas áreas, y yo en particular estaba tratando con la teoría liberal de la justicia. Esta propuesta, que de hecho en principio es de derecha, corresponde a que los factores individuales tienen que explicar la distribución en casi todos los ámbitos, mientras que sí existe una desigualdad de resultados. Es decir, esta teoría de igualdad no dice algo así como que todos deberíamos tener lo mismo de todas formas, sino que, al menos en términos iniciales, una competencia debería generar algún tipo de igualdad para que las personas puedan competir de una forma justa. Y también utilicé a dos autores, por simplemente mencionar algunos, pero estos los que más. Amartya Sen, por parte del enfoque de las capacidades, esto que vamos a retratar igualmente a futuro dentro de esta parte de la investigación, un enfoque de capacidades que lo que trata de hacer más que nada es entender que necesitamos garantizar, al menos en principio, condiciones de igualdad para que las personas puedan competir o al menos conseguir lo que Amartya Sen consideraba como lo que vemos como valioso. En otras palabras, deberíamos generar condiciones propicias para que todas las personas, en el marco de una sociedad, consigan conseguir, en este caso, sean estos bienes, sean servicios, o sea, al fin y al cabo, algo que se estipula por la sociedad.
Y por el otro lado, John Romer, que explicaba igualmente en esta teoría de igualdad de oportunidades, la forma en la cual podemos medirlo o cómo en una política pública podemos garantizarla. Más que nada en dos principios. El primero, el principio de igualdad, en tanto las personas no sean discriminadas, y por el otro lado, la nivelación del campo de juego, es decir, generar condiciones previas óptimas de igualdad. Listo. ¿Qué es lo que impide la igualdad de oportunidades? Y esto igualmente se extiende por varios campos de investigación. Aquí voy a tratar simplemente los que propone la sociología y la economía. En términos más sencillos, Pierre Bourdieu, este sociólogo francés, trata de formular a partir de los campos sociales, y más que nada la teoría de estos capitales, estos distintos capitales, que la gente dentro, bueno, de que los agentes sociales, para hablar en sus propios términos, se movilizan dentro de la sociedad a partir de capitales que estos han poseído a lo largo del tiempo. Son capitales que se poseen, que se acumulan y que de hecho tienen facilidades para de hecho seguir acumulando a largo plazo. Por lo tanto, presentan facilidades para, por ejemplo, competir y acumular, en este caso, un capital como lo puede ser la educación superior. En tanto, tus padres que tienen acceso a la educación superior y tienen cada vez un mayor prestigio como este capital, pueden transmitir a sus hijos al mismo tiempo, no sé, la enseñanza de algún tipo de idioma extranjero, como más facilidades para que consigan los títulos. Es justamente esta teoría de Bourdieu la que impide que en el juego social las personas alcancen una igualdad plena, es decir, nosotros podamos competir en términos de igualdad, porque hay gente que siempre va a poseer ventaja desde este lado. El otro término, y este es un término que trae un economista que es Atkinson, habla de la distribución anterior de resultados, es decir, el hecho de que en una competencia existan resultados precedentes, esto generalmente supone una base para que ciertas personas en el momento de la competencia poseen algún tipo de ventaja, en este caso privilegios, frente a las demás. Y por último, y este era un concepto que me parecía clave dentro de la discusión, era la meritocracia propuesta por Michael Young, justamente que era un sociólogo británico, en donde hacía una crítica a la sociedad británica, en tanto decían que la educación tenía que ser el medio a partir del cual dividamos las clases sociales, pero que en un futuro distópico, que era el que él ponía en su novela, era casualmente los hijos de la clase burguesa y la clase nobiliaria los que tenían literalmente todas las posibilidades en este futuro distópico que narraba en su novela. Es decir, la meritocracia, en tanto es un discurso, permea y legitima las desigualdades sociales, en tanto dice, las personas con más poderes económicos tienen al mismo tiempo la capacidad de solventar las capacidades educativas o alcanzar estos requerimientos base para poder competir en la sociedad. De ahí que esta imagen tenga mucho más sentido. No podríamos garantizar una igualdad de oportunidades si nos ponemos en una competencia donde tenemos un camino trazado para una persona, mientras que la otra no tiene prácticamente ninguna facilidad para llegar hasta el final. Listo. Ya. La siguiente parte, y esta era como una tesis de un proyecto para la carrera de Ciencias Políticas, tenía que tratar justamente la política pública, en este caso, de acceso a la educación superior. Esto igualmente es aplicado para prácticamente todas las políticas y se divide en al menos 5 fases, que aquí trato de resumirlas en 4. ¿Cuáles son estas fases? La primera, el surgimiento y la percepción del problema, algo que igualmente vamos a tratar después. Esto se puede ver por una insatisfacción social o una necesidad colectiva. En este caso, las personas necesitan acceder a la educación superior. Algo muy sencillo, que realmente es muy complejo. En una segunda fase podríamos hablar de la incorporación en la agenda, es decir, en tanto este problema público que es acogido por las masas, lo toman los políticos dentro de sus planes de gobierno o dentro de las medidas que van a tomar dentro de un Estado. Y la otra parte que es la formulación de las alternativas o en todo caso la formulación de la política, en tanto se define o se fija el sistema, si es que va a ser un sistema, qué clase de organismos van a intervenir en él, y al fin y al cabo cuáles son los objetivos que se van a plantear. Es decir, fijar un sistema, que fue el creado en el Ecuador, que articule la educación media con la educación superior. En este caso, no tan solo estoy hablando de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, sino más que nada lo que hizo la Secretaría Nacional de Nivelación y Admisión, el SNNA. Listo. Esta siguiente fase corresponde a la implementación, es decir, la adaptación del programa, aquello que ya fue definido pues, por estos papeles y por toda la burocracia, la aplicación selectiva de medidas, qué medidas se van a tomar y cuáles no. En este caso podríamos hablar de los elementos del examen, como algún otro tipo de rubros. Y por último viene la evaluación, y este proceso no deja de ser importante en una política pública, en tanto es pertinente que los gobiernos midan los efectos resultantes de una política,
para entender qué tanto han resuelto este problema público, en la medida también en la cual han visto la idoneidad y la eficacia de esta medida, en este caso, resolver el problema de la desigualdad, que ya fue fijado, como podremos ver. Ahora sí, en la formulación de la política, el Ecuador ha tenido un objetivo que está planteada en la Ley Orgánica de Educación Superior, podríamos hablar del CENESID, podríamos hablar del SNNA. Pero ¿de dónde nace esta formulación de la política? Cuyo objetivo era garantizar la igualdad de oportunidades, meritocracia y transparencia en el acceso a la educación superior. Fue fijado en al menos 4 instituciones, bueno, al menos 4 acápites. El primero es el Plan de Gobierno del 2007 a 2011, entregado por la Revolución Ciudadana, en el cual se definía como eje programático la transformación radical del Ecuador, donde hablaban quizás y principalmente de la educación media, pero también se hablaba mucho de cómo garantizar un mejor acceso a la educación superior. Un problema que al menos ellos estaban acogiendo dentro de las problemáticas y obviamente como una opción a intervenir cuando estén en el gobierno. Después, y esto sí, como un plan nacional, fue articulado en el Plan Nacional del Desarrollo del 2007 al 2010, es decir, este primer gobierno de la Revolución Ciudadana, donde su segundo objetivo era impulsar el acceso universal a la educación de calidad. Esto no tan solo hablando por la educación básica y media, sino también por la educación superior, y podríamos hablar incluso de la de cuarto nivel. Después, en el Plan Nacional para el Buen Vivir, entre el 2009 y el 2013, se fijó en la quinta estrategia la transformación de la educación superior y transferencia de conocimientos a través de ciencia, tecnología e innovación. Aquí igualmente se está hablando mucho de cómo cambiar las políticas de acceso a la educación superior, cómo aumentar el acceso, es decir, la matrícula en educación superior. Y por último, bueno, sin hablar del último plan, el Plan Nacional para el Buen Vivir del 2013 al 2017, cuyo cuarto objetivo era conseguir la igualdad y aumentar la matrícula en educación superior, cosa que podríamos realizar con que no fue conseguida a cabalidad. De hecho, Ecuador sigue un poco debajo de la tasa de matrícula dentro de América Latina, de educación superior. ¿Cuáles fueron estos 4 cambios que se fueron dando dentro de este país? Y yo los he dividido en estos 4 puntos que los considero los más importantes. El primero, dado en el 2008, era la suspensión de los cobros de aranceles y de la matrícula en las instituciones de educación superior pública, cosa que antes no sucedía en el Ecuador, pero todas las universidades públicas pasaron a dejar de cobrar cobros de aranceles y de matrículas, a excepción obviamente de cuando el estudiante no estaba tomando el 60% de las materias. Es decir, si un estudiante repetía todo un semestre, ahí sí tuviera que pagar los costos de arancel y de matrícula. Esto creado en el 2008 y después en el 2012, ya si podríamos hablar en particular cuando fue implementado, se crea el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, el SNNA, que era aquel organismo del Estado que fijaba y mediaba entre la educación media y la educación superior. Es decir, decía que estudiantes de la educación media, tanto pública como privada, hablando de todas las instituciones, entraban más que nada a las instituciones de educación superior pública, en este caso, aunque igual podríamos hablar del acápite de estas universidades cofinanciadas y autofinanciadas que también tienen cupos manejados por la CNC. En un tercer momento está la creación del Examen Nacional de Educación Superior, el ENES, de hecho creado en el 2012, la primera vez que se implementa esta opción por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, como al mismo tiempo los mecanismos de otorgar becas de excelencias y de política de cuotas. En este caso, las becas de excelencia podrían corresponder a los grupos de alto rendimiento, o lo que se conoce como GAR en el Ecuador, y la política de cuotas es otra medida también creada en el 2014, que en cambio generaba una medida redistributiva o una medida de política afirmativa hacia aquellos grupos históricamente discriminados. De esto igualmente vamos a hablar a continuación. Y por último punto, los cambios en el instrumento al instrumento de ingreso a la educación superior entre el 2016 y 2018. De hecho, siendo anunciados en el 2015. ¿Cuál fue este cambio? De hecho, era en el que más yo hablaba en mi investigación, el cambio en el examen de acceso. Pasamos de un examen nacional de educación superior, implementado en el 2012, que tenía al menos 3 rubros que cubría, es decir, que evaluaba a los estudiantes. Era un examen de aptitudes que tomaba, por un lado, el razonamiento matemático, el razonamiento lingüístico y el razonamiento abstracto. Siendo este un examen de aptitudes promovido por el gobierno, por aquel director del CENESID, en el cual justificaba que era mucho mejor un examen de aptitudes porque uno de conocimientos resultaba altamente discriminatorio en un país como el Ecuador. Sin embargo, y a pesar de estas palabras, en el 2017, ya implementados estos cambios, se genera
una fusión. El examen ser bachiller, un examen que antes simplemente lo daban los bachilleres como parte de su nota de grado, es decir, para formar parte de su nota para el momento de la graduación, al mismo tiempo fue el examen que le serviría para entrar a la educación superior. Este examen de acceso a la educación superior en el cual funcionaban, por un lado, un examen de conocimientos de educación formal, de la educación media, es decir, estos conocimientos básicos en ciencias naturales, historia, igualmente podríamos hablar de las matemáticas y de la clase de literatura, como al mismo tiempo un examen de aptitudes, es decir, que también evaluaba algún tipo de razonamientos, entre ellos el razonamiento abstracto. ¿Por qué este cambio es tan importante y por qué era casi que vital cruzarlo dentro de esta investigación? Porque los mismos oferentes de esta política estuvieron hablando que un examen de conocimientos resultaba altamente discriminatorio. Y esto ya lo podríamos ver en los resultados del examen de los años anteriores, como podría ser del año 2014 o 2015, donde efectivamente los colegios privados tenían muchas más, al menos en promedio, notas superiores frente al resto de la población. Y esto obviamente resultaba en revelar las desigualdades en la formación de la educación media en el Ecuador. Y aquí podríamos ver la cronología de lo que sucede. En el 2008 ya vimos en la parte de la gratuidad, es decir, eliminar el cobro de aranceles. En el 2012 la creación de este famosísimo examen de acceso, el ENES. En el 2014 la política de cuotas, que de igual forma me voy a detener un poquito más adelante. El paso del examen ENES al ser bachiller, que fue como mencionado en el 2016, pero ya implementado en el 2017, como nuevos mecanismos de acceso, y esto era algo que yo ya no recogí en la investigación, como podríamos hablar del actual examen de acceso a la educación superior, es decir, un examen que también considera el récord académico de sus estudiantes en la educación media, cosa que también podría resultar altamente discriminatorio. Ahora, respecto a la situación del acceso, y esto eran los resultados de la investigación, ¿qué resultados tenemos en el Ecuador? Podríamos entender de que, a pesar de los objetivos de aumentar la tasa en educación superior, el Ecuador sigue teniendo prácticamente la misma tasa entre el 2015 y el 2017. Es decir, de los jóvenes entre 18 y 24 años, apenas el 22,22%, en este caso en el 2017, se encontraban matriculados en la educación superior. Mientras que del total de personas matriculadas, entendíamos que nuestra tasa bruta, es decir, cuántas personas están matriculadas en la educación superior, sobre el total de jóvenes entre 18 y 24 años, apenas teníamos una tasa del 30%, es decir, 3 de cada 10 personas estaban matriculadas en la educación superior. Datos que revelan una situación realmente problemática en el Ecuador, es decir, muy pocos jóvenes se encuentran en la educación superior, así que bienvenidos a los privilegiados. ¿Qué es lo que sucede después? Vamos a tratar más que nada el punto de la oferta académica para luego entender la demanda. CENESID no administra los cupos en la medida en la cual ellos organizan o estipulan quién puede entrar y quién no puede entrar. Lo que hace CENESID, en este caso el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, lo que hace es recibir los cupos que entregan las universidades. Digamos, la Universidad Central entrega 200 cupos para la carrera de medicina y CENESID lo único que hace es administrar estos para luego distribuirlos entre los que obtuvieron las mejores notas, que de hecho tienen que ser muy buenas notas, si quieres entrar a medicina en la Universidad, por ejemplo, Central. ¿Qué es lo que sucede? Entre el 2016 y el 2019 aumentó el total de cupos ofertados, es decir, cuántos cupos manejaba CENESID. Y después vamos a entender igualmente lo problemático que es, porque a pesar de que haya crecido la oferta, la demanda lo hizo de una forma todavía más grande, lo que tuvo como resultado que todavía menos personas accedan a la educación superior. Por un lado tenemos el total de cupos ofertados, cuántos pertenecieron a la educación superior pública, cuántos pertenecieron a las instituciones de educación superior cofinanciadas, es decir, estas universidades cofinanciadas que son particulares, e igualmente una serie de cupos también realmente baja para universidades autofinanciadas. Cabe mencionar que estos dos rubros, universidades cofinanciadas y universidades autofinanciadas, eran dados única y exclusivamente para estos grupos de la política de cuotas, es decir, aquellos grupos históricamente discriminados. Por último, bueno, al menos vamos a tratar ahorita así la demanda académica. En la parte de la demanda académica, podríamos entender de que pasamos de tener muchos estudiantes que rindieron el examen en el 2016 a, en este caso, disminuir la demanda, pero que igualmente se mantuvo en números relativamente altos. Es decir, en el 2017, entre el periodo de costa y sierra, sumaron alrededor de 504.500 estudiantes
que rindieron el examen a la educación superior, siendo que en el 2019 apenas 485.000 lo estuvieron dando. Y es que también otro dato que es muy importante, no todas las personas que rinden este examen se encuentran en la educación media a punto de graduarse, es decir, son estudiantes que están acabando su bachillerato, sino que también hay muchos estudiantes rezagados que ya se han graduado en procesos anteriores, que se vuelven a inscribir en este proceso para intentar entrar ahora sí a la educación superior pública, en gran parte de los casos, cosa que tampoco se consigue. Y como podríamos entender, cada vez, y esto es un dato realmente alarmante, entre un año y otro aumenta la cantidad de estudiantes que está también en tercero de bachillerato, es decir, cuántos estudiantes están a punto de graduar. Luego, otro de los puntos que era realmente importante mencionar tiene que ver con las carreras más demandadas. En este caso, las carreras más demandadas en el ciclo Sierra 2017-2018, cuyas carreras que están en el top son la carrera de Medicina, Enfermería, Administración de Empresas y Derecho. ¿Qué es lo que supone que tantos estudiantes, en este caso de la educación media, o tantos aspirantes a la educación superior, estén postulando hacia unas mismas carreras? Que esto resulta altamente preocupante en el momento de la distribución de los cupos. Es decir, los estudiantes que apuestan a medicina, muy probablemente muchos de ellos no alcancen a obtener un cupo, porque aunque hayan muchos cupos también ofertados para medicina, no cubren una alta demanda como es la que sucede en el Ecuador. En este caso podríamos ya tratar los datos de la cobertura, que son como los más agravantes de todo. Primero, ¿cuántos cupos que tiene el CENESID son efectivamente demandados? Y esto es justamente el dato que queremos mencionar. ¿Cuántos cupos son aceptados sobre el total de cupos disponibles? Porque hay cupos que no son aceptados por los estudiantes. Podríamos entender que en el 2018, 75,14% de los cupos recién fue demandado, lo que hace que aproximadamente el 25% de estos cupos hayan quedado disponibles y aún así no hayan sido al menos aceptados por los estudiantes de buenas a primeras. Lo que realmente revela es el otro dato, y es que de la cobertura efectiva, es decir, de cuántas personas que rinden el examen al final obtienen un cupo, podríamos ver que la tasa pasa del 17% en el 2016 a el 32,92%. Un avance realmente sustantivo, pero que aún así revela la problemática. 3 de cada 10 personas que rindieron el examen salieron con un cupo a la educación superior. 7 de cada 10 de ellos muy probablemente tengan que escoger entre si trabajar o, por ejemplo, prepararse para volver a dar el examen. Respecto ya a los datos muy en particular, y esto igualmente se hizo en un índice de oportunidades humanas, es decir, entender qué factores están condicionando el acceso, al fin y al cabo lo que queríamos entender, se propuso lo siguiente. ¿Cómo entendemos que existe o no igualdad de oportunidades? Si es que el único efecto que juega en el momento del puntaje es el esfuerzo de los estudiantes. Si juegan otros factores, por ejemplo, el nivel educativo de los padres o, digamos, en este caso, el tipo de sostenimiento de la institución educativa, estaríamos hablando de que si estos otros factores están permeando en el puntaje que estos están obteniendo, entonces podríamos hablar de que no existe una igualdad de oportunidades. En tanto, no son sus condiciones que están en su control, es decir, los estudiantes pueden controlar cuánto se pueden esforzar para estudiar en el examen, pero no pueden controlar, por ejemplo, cuántos años de estudio van a tener sus padres. Por lo tanto, se encuentran en severas dificultades al momento de dar un examen y de obtener un buen puntaje, en otras palabras, poder acceder a la educación superior. En este caso se vieron que al menos en 3 cruces de variables existe una alta variación del puntaje entre una situación y otra. En este caso, como las instituciones particulares de educación media, estamos hablando de colegios privados, más que nada, tienen un puntaje promedio muchísimo más alto que las instituciones fiscales en el Ecuador. En el Ecuador, una institución, en este caso particular, tenía un puntaje promedio de 741 puntos sobre 1000 para postular a la educación superior, mientras que la educación fiscal, en este caso estos colegios fiscales o públicos, tenían apenas un puntaje promedio de 698, lo que hace que al momento de la competencia y de postular por los cupos, las instituciones educativas particulares posean severas ventajas frente al resto de grupos. Y esto simplemente por hablar de la institución, porque también se obtuvieron resultados por el lado de la autoidentificación étnica del sustentante, es decir, cómo se autoidentificaba aquel estudiante o aspirante a la educación superior, y por el otro lado, el quintil, es decir, el sector de la economía en el que se le encontraba. Podríamos ver en la parte de arriba como entre el 2016, 2017 y 2018, los afroecuatorianos, los montubios y los indígenas
poseen en promedio un porcentaje menor de puntaje para postular a la educación superior sobre los blancos mestizos, que de hecho incluso varían entre el 2017 y 2018, teniendo puntajes todavía más elevados, siendo en el 2018 los blancos mestizos de 717. Por el lado del quintil, y es donde se encontraba la variación más alta frente a estos otros tres indicadores, vemos que el quintil 1 de la economía apenas tenía un puntaje promedio en el 2017 de 666 puntos, mientras que el quintil 5, es decir, el sector, digamos, más pudiente de la economía, aquellos estudiantes con más privilegios socioeconómicos, podríamos mencionar, poseen un puntaje promedio de 743. Una diferencia que oscila en los 80 puntos y que supone que al momento de postular, aquellas personas que se ubican en el quintil 5 prácticamente tengan todas las oportunidades, mientras que el quintil 1 casi no tenga opciones para entrar a la educación superior. Breve inciso, de igual forma, se hizo el cruce con otras variables como el sexo, como si tenían discapacidad, y se observó que, en al menos en estos puntos, como puede ser en el sexo, no se encontró mayor variación. Es decir, hombres y mujeres obtenían prácticamente el mismo puntaje, indistintamente del sexo que tenían. Ahora, ¿cuál es la discusión que podríamos plantear al respecto? Por un lado, preguntarnos si es que el examen Ser Bachiller, este examen implementado en el 2017 y que de hecho siguió vigente hasta prácticamente el año pasado, brindaba igualdad de oportunidades. En principio, y esto es algo que no tan solo dice esta investigación, sino prácticamente las anteriores, es que un examen, como lo puede ser el Ser Bachiller, está midiendo conocimientos adquiridos en la educación. Por lo tanto, no está brindando las condiciones óptimas para que las personas puedan acceder a la educación superior. Tiene otro fin, y es evaluar la calidad de bachilleres que está teniendo el Ecuador, que es una situación completamente distinta a tener un examen de acceso a la educación superior. Por el otro lado, este mismo examen lo que hace es revelar las disparidades en la formación académica media, no en la educación superior, porque estamos hablando de gente que va a entrar a la educación superior, sino en la educación del bachillerato, del colegio. Es decir, revela cuántos estudiantes tienen más oportunidades en función de, en este caso, su sector socioeconómico o al tipo de institución de educación al cual entraron. En un tercer punto, ya era que los mejores puntajes están estructuralmente ubicados en los sectores socioeconómicos más aventajados, en el quintil 5, en la población más blanco-mestiza y por último en aquellas instituciones o aquellos estudiantes que estaban inscritos en instituciones particulares frente a las fiscales. Y este era el otro dato, y es que la educación siempre ha servido como un instrumento para generar movilidad social, es decir, qué tanto una persona puede salir de su condición de pobreza o de condiciones no óptimas de vida. En el Ecuador, en el 2018 existieron alrededor de 2 millones de personas en situación de pobreza, personas mayores de edad, de hecho. De estas, podríamos entender de que prácticamente casi todas se encuentran cuanta menos educación tengan. Es decir, 57,5% de las personas en situación de pobreza apenas tenían concluida la primaria o ni siquiera eso. Mientras que en la educación superior apenas el 5,5% de las personas en pobreza tenían al menos concluido su estudio en la educación superior, lo que revela efectivamente que esto se puede volver un problema cíclico y estructural en tanto las personas que tienen más situaciones de privilegio heredan a su vez hacia sus hijos mayores posibilidades de ascender socialmente, mientras que aquellas personas que no tuvieron acceso a la educación superior hacen que sus hijos tampoco tengan tantas posibilidades para llegar. Es realmente problemático por ese lado. ¿Y qué problemas y alternativas se pueden dar? Y esto simplemente para tratar gran parte de la discusión que se podría haber planteado y que de hecho lo hice en mi investigación de una manera muy extensa, por un lado hablando de las capacidades de Amartya Sen y por el otro con la teoría de igualdad que proponía John Romer. Y es que tenemos al menos dos alternativas que pueden ser muy efectivas para solucionar el problema de la desigualdad. Es decir, que tanto factores ajenos al control de los estudiantes afectan sus posibilidades de acceso a la educación superior. La primera tiene que ver con la nivelación del terreno de juego. Y esto era justamente plantear una de las más grandes problemáticas, y es que, ¿qué es mejor? ¿Cambiar una política de educación superior o hacer cambios sociales realmente redistributivos o que tengan efectos quizás ya a largo plazo, pero que sumen en una mayor igualdad a todas las personas? Y esto no tan solo hablando de la educación superior, sino en casi todos los rubros de la economía, como del bienestar social. Es decir, en un país altamente desigual en términos socioeconómicos, es casi obvio pensar que igualmente el acceso a la educación superior va a ser altamente discriminatorio o altamente desigual.
Por lo tanto, más que pensar en cambios en la política, que puede ser algo óptimo y de hecho es algo en lo que se tiene que pensar en el corto plazo, es al menos ponderante ver cómo los cambios sociales pueden generar al mismo tiempo mayores capacidades de igualdad en un futuro. ¿Cómo nivelamos el terreno de juego en términos de la política? Podríamos cambiar los mecanismos del acceso, es decir, cambiar a los rubros que toma el examen, que es algo que ya fue implementado, y eso se agradece por parte del gobierno. En tanto, va a ser un examen de aptitudes que ya no va a, por ejemplo, evaluar los conocimientos de la educación del bachillerato. La segunda alternativa es el principio del mérito, es decir, debemos tener una evaluación que reconozca exclusivamente el esfuerzo y solamente el esfuerzo. Si decimos, ok, vamos a tener un examen que reconoce el esfuerzo, pero al mismo tiempo revela cuáles son las condiciones desiguales de formación académica, de formación de los padres, o literalmente qué posibilidades económicas tiene esta persona, entonces no estamos siendo exigentes en el momento de evaluar a la gente según el esfuerzo, sino que estamos dejando que otras alternativas, que otras ponderaciones también jueguen un papel sobre quienes acceden y quienes no a la educación superior. En una tercera alternativa, y esto simplemente tiene que ver con la cantidad de cupos que no son demandados o que no son debidamente aceptados por los estudiantes, era necesario también generar una diversificación de posibilidades. En tanto, deberíamos entender que un país en vías de desarrollo, como lo puede ser el Ecuador, teniendo una muy baja tasa de educación superior, debería al menos entender cómo se tiene que proponer políticas para que los estudiantes de pregrado, como los estudiantes que están en el colegio, entiendan que existen alternativas para mejorar sus condiciones de vida y lo entiendan como una opción óptima. Esto no significa que no vamos a dejar de tener médicos o dejemos de tener administradores de empresas, sino entender qué posibilidades tenemos como país para efectivamente aprovechar estos cupos y aprovechar la educación superior que está ofertando este país. Por último, simplemente quería mostrar lo que se obtuvo dentro de la investigación, ya estarán parte de las conclusiones. Simplemente decir que este análisis, que de hecho es mucho más extenso y que podríamos recoger hacia el final, muestra que existen factores externos al esfuerzo individual, es decir, a cuánto empeño dedicas a estudiar en el examen, que influyen en los puntajes obtenidos, teniendo como resultado que ciertos grupos aventajados socioeconómicamente poseen al mismo tiempo más oportunidades para tener educación superior. Y si lo entendemos de una forma un poco más amplia, vemos cómo esto se convierte en un ciclo, en tanto el examen de acceso es un instrumento de legitimación de las desigualdades socioeconómicas y de la diversa formación académica en el país, que de hecho es desigual, a pesar de pertenecer a una política que impulsaba, al menos en principio, y lo que decía el papel, la meritocracia y la igualdad de oportunidades. No tenemos un examen que necesariamente dice que el esfuerzo es lo más importante, sino que el dinero precede a la igualdad y precede al esfuerzo de las personas. Y por el otro lado, las condiciones étnicas y las condiciones, por ejemplo, particulares de las instituciones en las que se forman los estudiantes de este país. Esto juega un papel más importante que el mismo esfuerzo, en tanto genera condiciones de exámenes en los cuales se noten que los puntajes pueden ser altamente desiguales entre unas personas y otras. Esto no significa tampoco crear un argumento un poco reduccionista en el cual digamos que las personas que tienen menos recursos no se esfuercen. Por el otro lado, revela que aunque las personas que tienen menos recursos se esfuercen, están estructural y sistemáticamente en más problemas para acceder a lo que una persona privilegiada tiene la oportunidad de hacer. No me preocupa cuántos estudiantes como Einstein alcancen literalmente los logros que él haya hecho, sino cuántas personas han muerto sin nunca tocar una calculadora. Suena algo preocupante, pero si queremos fomentar la ciencia y la educación en un país, será mejor que entendamos lo importante que puede ser que todos podamos alcanzarla. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Ahí está el link a la investigación. Vamos a continuar. Y voy a presentar a Luis Fernando Cuji Yugna. Es candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, maestro en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Autónoma de México, maestro en Ciencias Sociales con mención en Antropología por la Flaxo, licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Psicología Educativa por la Politécnica Salesiana, tiene un diplomado en Investigación Interdisciplinaria, es actualmente subsecretario de Formación Académica y Profesional,
Trabajó en la Universidad Estatal de Bolívar, fue director de evaluación y acreditación de institutos superiores en el CEACES. Ha sido consultor en la UNESCO y ESLAC y tiene varias publicaciones. Y es también participa como investigador asociado del Centro de Investigaciones Avanzadas y de la UBA y en otras instancias académicas. Bueno, Luis, con lo que se ha presentado, voy a empezar con una pregunta general que tiene que ver con el hecho de, frente a la alta demanda de capacitación profesional en el mercado de trabajo, ¿cómo podría o debería el Estado ecuatoriano afrontar los cupos para aumentar la matrícula en educación superior? Incluye tanto la educación universitaria como la técnica. En uno de los cuadros que mencionaba José Luis se veía que los cupos habían aumentado, sin embargo en el 2018 había una reducción. Esa sería la primera pregunta, Luis, y voy a pasar si quieres después a otras más, pero empecemos por esa, si te parece. Y si quieres hacer comentarios primero sobre lo anterior, también bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes, José Luis, Katiuska. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por el esfuerzo de tomar un tema que es un problema de la sociedad como un objeto de investigación que retorne a la sociedad para buscar soluciones. Quisiera hacer un par de comentarios pequeñitos sobre lo que nos comentó José Luis y tratar de dar algún atisbo de respuesta de la primera pregunta que nos plantea Katiuska. Comentarles que este problema es estrictamente lo que podemos entender como un problema interdisciplinario, porque no se puede resolver, digamos, solamente desde un ámbito, sino que necesitamos comprender que las causas de algunas cosas que vemos en la política pública responden a cuestiones de la psicología, por ejemplo, de la sociología, o que han abordado estas disciplinas de la economía. Uno de los puntos que más intensamente trabaja José Luis en su investigación tiene que ver con esta diferencia entre un examen de aptitudes y un examen de conocimientos. Estando de acuerdo con la indagación y con la conclusión de que el examen de conocimientos filtra con mayor intensidad a la variable socioeconómica, es importante plantearnos que no hay conocimientos aculturales o asociales. Las aptitudes, que son procesos cognitivos también, y esto es una dimensión más bien de la psicología del aprendizaje, implican el contacto de un joven, un niño, un bebé, con la sociedad, con su sociedad más primaria y con la sociedad, y esos contactos le dotan de eso que llamamos aptitudes. Por tanto, el enriquecimiento de esa persona que va desarrollándose influye en lo que nosotros llamamos aptitudes. Por lo tanto, tanto los exámenes de conocimientos como los exámenes de aptitudes tienen una influencia social, cultural y económica en el momento de su desempeño. Por tanto, ahí probablemente una línea de investigación que profundizar interdisciplinariamente entre la sociología, la ciencia política y la psicología es cuánto filtran, y si ese filtro, que parece ser socioeconómico, es más intenso en un lugar o en otro. Otro tema que es bastante relevante y que, digamos, por las opciones teóricas que plantea el estudio, puede atender más en los próximos desarrollos que José Luis va a realizar, tiene que ver con esta idea del individualismo, ¿no? Y es una idea que se potencia mucho en una campaña electoral, en un discurso político. Sin embargo, cuando abordamos estos temas desde un objeto de estudio académico o científico, debemos plantearnos cuán individual es el individuo, por ponerlo de esa manera. Las preferencias de las personas, de todos nosotros, están imbuidas, estamos inoculados, diría Bourdieu, de la sociedad.
La sociedad está dentro de nosotros, no somos ajenos a la sociedad, incluso cuando estamos en una decisión solitaria. Por tanto, el hecho de que una persona, como mostraba José Luis en sus datos, el hecho de que las personas mayoritariamente se orienten a las profesiones liberales, supone un reto de política pública que necesitamos trabajar como sociedad y sobre la cual los diferentes estados han actuado de diferentes maneras. Y eso me lleva a la discusión más de la sociología de la educación, que tiene que ver con esta contradicción que el análisis de José Luis nos plantea muy claramente, y es la contradicción entre la meritocracia, la igualdad de oportunidades y la solución de política pública que nos hemos planteado en un sistema de educación superior como en el ecuatoriano, que es un sistema mixto, no es 100% público. Por tanto, más o menos el 45% de la matrícula es matrícula particular que no tiene gratuidad. ¿A dónde voy? La meritocracia se opone, o al menos entra en tensión con la igualdad de oportunidades o con la idea de igualdad de oportunidades, y la solución de la gratuidad no necesariamente es eficiente, porque cuando juzgo el acceso a la educación gratuita mediante la meritocracia, beneficio a los sectores que tienen más posibilidades de acceder incluso a la educación superior que no tiene gratuidad. Esta discusión nos tiene que hacer pensar en si la gratuidad tiene que tener una, una variable adicional respecto de la necesidad y no solamente respecto del mérito. La educación superior pública probablemente tiene que tomar en cuenta el mérito, pero también la necesidad de los individuos, y la preferencia de los individuos debe tener claro que esa preferencia tiene una influencia social que hace incompatible la cantidad de cupos con las preferencias de las personas. Katiuska nos preguntaba en inicio cómo abordar el Estado. Lo primero, creo que la sociedad necesita abordar, como por ejemplo este espacio o este estudio hace, planteándole al Estado preguntas incómodas, ¿ya? Preguntas incómodas o conclusiones difíciles que nos digan que nuestras soluciones no son lo suficientemente eficientes. Lo segundo, plantearnos aristas muy complejas, pensar en la educación superior desde que el chico o la chica es bebé, para influir en sus capacidades, en sus aptitudes, en sus conocimientos, pero también en sus preferencias. Allí solamente recomendar un análisis de esto que yo digo no es mi idea solamente, sino que tiene que ver con un estudio de un autor que se llama François Dubé, que es un sociólogo, que pone en cuestión lo que José Luis también duda, ¿no? ¿Existe la igualdad de oportunidades y podría existir la igualdad de oportunidades? Probablemente intuimos con toda la información que ahora podemos ver que no existe la igualdad de oportunidades y que es muy poco probable que la vayamos a tener. Por tanto, necesitamos generar condiciones, posiciones menos distantes y preferencias más diversas para que en la sociedad las personas que elijan cosas diversas no se vean tan desiguales en sus reconocimientos materiales y simbólicos. Lanzo algunas ideas, pero creo que la intención es conversar sobre el tema. Voy con estos primeros aportes. Muchas gracias, Luis. Tenemos una siguiente pregunta que tiene que ver con el tema de la pandemia por la COVID-19 y la educación virtual han ampliado las brechas educativas en los distintos niveles, educación básica, bachillerato y educación superior. ¿Qué consideran que debe hacerse desde la propia Universidad Central, el Estado, para detener y revertir este proceso? Recién veía un dato de que había muchos estudiantes que se habían, por ejemplo, registrado el examen
y no lo pudieron dar seguramente porque tuvieron dificultades en el acceso al Internet. No sé si José Luis va a opinar sobre el tema. ¿Cómo propones, Katiuska? Podemos hacerlo, sí. Si quieres, empecemos, Luis, y de ahí le doy la palabra a José Luis, dado que tú ya tienes abierta la cámara. Ya le pido que la... Ok. Los diferentes informes que han ido monitoreando la cuestión del incremento de las brechas de educación en todo, no solo la educación superior, nos resultan alarmantes, ¿no? Porque no solo el tema del acceso a Internet en términos físicos, sino el tema del alfabetismo o analfabetismo digital provoca una problemática no solo para los estudiantes, sino también para los docentes. La Universidad Central tuvo que hacer un esfuerzo gigante para capacitar a sus docentes y para que mejoren sus habilidades digitales. CEDIA, que es esta organización de las universidades que agrega a muchas universidades, está haciendo una evaluación de las competencias digitales. Me parece a mí que una solución siempre parcial, pero una solución importantísima, es que los procesos de docencia se acerquen a los procesos de vinculación. ¿Ya? La Universidad Central tiene un conjunto de iniciativas muy interesantes sobre estar cerca de las comunidades que tienen desempeños más bajos, por ejemplo, en los exámenes de evaluación para el acceso, de tal manera que se mejore su desempeño. Probablemente podríamos ir mucho más atrás, ¿no? Acercarnos a las niñas que están en formación en la educación básica para que cada vez se interesen más de las profesiones históricamente masculinizadas. Acercarnos a las poblaciones indígenas que, como mostraba José Luis, tienen muchas menos probabilidades de acceder a la educación superior por el desempeño, a veces por la lengua o a veces por el tema del Internet. Muchas cosas tienen que ver con los recursos, pero una buena cantidad de las cosas que podemos hacer tiene que ver con hacer cosas con la sociedad de manera más cercana dentro de nuestros procesos formativos. Gracias, Luis. José Luis. Pues más que nada el tema de la conectividad y este desarrollo de las TICs y las problemáticas que tiene el Ecuador, yo creo que en principio nos pone en una situación realmente agravante, o al menos nos la refleja. La pandemia, o sea, yo creo que la investigación ya lo revelaba, muchos trabajos ya lo han hecho, pero si algo ha hecho la pandemia no es necesariamente mostrar la desigualdad en el Ecuador, como puede ser en el mundo, sino agudizarla. Y en un sentido como altamente grave cuando estamos hablando de un país que no tiene la conectividad necesaria, y estamos hablando aquí de dos cosas muy sencillas. La primera, contar con una computadora personal, no es lo mismo como compartir un computador con todo el hogar, y por el otro lado, tener acceso a Internet fijo que al menos proporcione una velocidad, un ancho de banda o una conexión que permita que las personas, por ejemplo, puedan estar en una clase de Zoom donde puedan encender la cámara. Y eso simplemente revela gran parte del problema y que obviamente no se encuentra simplemente en los estudiantes universitarios, que ya al menos han sobrepasado algunas barreras, sino que incluso en la educación media, estas personas que van a rendir el examen se encuentran en serios problemas. ¿Qué alternativas tiene el Estado? Digamos, pensándolo en términos mucho más amplios, pues hay iniciativas, estoy pensando en casi que en la de Google, que pasó en gran parte, no sé si fue en Zimbabue o en qué lugar de África, respecto a generar proyectos de conectividad. Creo que igualmente aquí en la Sierra Norte hubo algún tipo de proyecto para generar conectividad, para que las personas tengan acceso, dado que la pandemia justamente los puso en una disyuntiva de que, bueno, o trato de acceder a la educación superior o trato de, no sé, tener clases en esta manera de teleeducación o me quedo fuera. Y quedarse fuera en una situación de una crisis educativa simplemente agrava las cosas a futuro para prácticamente no tan solo estas personas que obviamente tienen más dificultades para formarse educativamente, sino para prácticamente todos los profesionales, ya hablando en sentido más amplio.
Muchas gracias. Procedo con la siguiente pregunta. Dado que la crisis por la COVID ha afectado la situación socioeconómica de los hogares, muchos estudiantes, incluyendo adolescentes, se han visto en la necesidad de trabajar para contribuir con ingresos a sus hogares, lo cual afecta en sus procesos de formación académica. ¿Qué sugieren para alivianar y mejorar la situación económica de los hogares? José Luis, no sé si cambiamos el orden. Ok, de hecho, esto justamente tenía que ver con el punto que había tratado. Una situación en la cual los jóvenes estén obligados a trabajar. En principio, vamos a ser muy sinceros, cuando no se presentan todavía las condiciones para salir de una pandemia o una crisis provocada por una enfermedad que tiene grandes efectos nocivos en la salud de las personas, y en un país donde también tenemos un 30% de ausentismo en la asistencia a las vacunas, creemos que lo prioritario, yo diría que lo prioritario sigue siendo el tema de las vacunas. ¿Por qué? Y creo que la variante Delta quizás me quiera llevar la contraria, pero mientras no se salga de estas problemáticas donde no tenemos todavía el acceso a un trabajo formal, ni tenemos posibilidades de reactivación económica, las posibilidades de, primero, que los estudiantes tengan las posibilidades de estudiar, cosa que deberían hacer, y en segundo, que incluso si se asumieran en una situación de trabajo, no pongan en riesgo sus vidas y la vida de sus familias, ni se encuentren en situaciones de precariedad. Yo creo que efectivamente el primer punto tiene que ser la pandemia, pero de ahí, de igual forma, se pueden derivar un montón de políticas y de acciones contingentes que permitan solventar como la gran problemática de falta de conectividad o de falta de recursos que se vuelven realmente primordiales en una situación de crisis. Luis Fernando, no sé si quieres... Sí. Sí, la pregunta, digamos, es interesante, pero también nos plantea unos límites, ¿no? A veces tenemos la idea, en principio bastante acotada, de que la educación va a solucionar todos los problemas de la sociedad. Y esto es un límite incluso de la educación superior. Entonces son las otras políticas de los otros ámbitos del Estado que deben apoyar al proceso de desarrollo de la educación. Luego esto se convierte, digamos, en una especie de bucle o de espiral. Esas condiciones ayudan o disminuyen las posibilidades de la educación, que luego ayuda al desarrollo, si quieren decirlo, al desarrollo económico. Pero en principio me parece que es complejo que el proceso de formación incremente por sí solo las posibilidades económicas del país, ¿no? O al menos no en el corto plazo. Tenemos dos preguntas, una de Lisette Andrade y otra de John Antón. Voy a empezar con la de John. ¿Qué lectura tiene la aplicación del artículo 74 de la LOE sobre políticas de cuotas obligatorias? Pues no vemos que exista como tal. Y voy a también mencionar la de Lisette. Dice, saliendo del tema, me gustaría saber cuál es la principal razón para tomar como requisito principal los puntajes de corte para realizar un cambio de carrera. Pero ese es un tema más específico. A ver, como mostraba José Luis, y por ser muy infidente, porque yo trabajo por este tiempo dentro de los organismos del Estado. La política de cuotas y las políticas de acción afirmativa sí tienen beneficiarios. Lo que pasa es que cuando uno evalúa la eficiencia de esa política, cuando lo pone en términos porcentuales, es muy pequeñito, ¿ya? Entonces, no puedo decir que no existen beneficiarios de pueblos y nacionalidades ecuatorianos, afrodescendientes, indígenas o montubios en el ingreso a la educación superior. Por un lado reciben más puntaje, por otro lado tienen en cada momento en la política de cuotas reservados unos cupos. Sin embargo, la cantidad de personas que se benefician sigue siendo, por decirlo de manera coloquial, una especie de migajita en función de la cantidad de personas que necesitan acceder a la educación superior.
Y lo otro, por esa pregunta que era mucho más puntual, pero detrás de eso tiene la misma lógica de la meritocracia. Ejemplos, cuando uno se apunta a ingresar a la carrera de odontología, la última persona que entró a odontología entró con 900 puntos, ¿sí? Esa persona entró a la carrera de odontología muchas veces porque no quería odontología, pero quería medicina. Entonces, como no le salió medicina, entró a odontología porque es algo que se le parece. Y su esperanza es, voy a entrar a odontología y paso un semestre y me paso de carrera y me voy a lo que quiero, que es medicina. Entonces, la razón por la que se pone el punto de corte tiene esta lógica detrás de la meritocracia, porque si una persona que entró en medicina de la central, la última persona que entra a medicina de la central tiene 998 puntos. Bueno, a través de esta vía de entrar por odontología, pasar un periodo académico o dos, pasarme a medicina, entré con 900 puntos. Es decir, hay muchas personas que tenían puntaje superior a mí y yo entré. La lógica, la razón, no digo que sea eficiente, adecuada o justa, pero la razón por la cual se tomó ese criterio es respetar el orden de prelación que genera esta lógica de la meritocracia a través del algoritmo que distribuye los cupos. José Luis, no sé si quieres mencionar algo De más lo sobre los primero, cupos. sí quería mencionar algo de la política de cuotas, ya que lo dice ahí, y es que sí, el porcentaje de gente que se ve beneficiada por dicha política, es decir, tanto por estos cupos, y mejor dicho, tanto por este aumento en el puntaje, como estos cupos reservados, por ejemplo, la educación superior en estas universidades cofinanciadas, que de hecho hay muy buenos estudios, si no recuerdo mal, es uno de Dicaudo, que hace sobre la Universidad Salesiana, que creo que es este primer proyecto de políticas de cuotas. Yo quería hablar simplemente de la alternativa que proporcionaba John Romer y que yo de hecho mencionaba hacia mi investigación, de cómo debería ser mejor una política de cuotas. Y lo que proponía John Romer, ya para mencionar, era la mejor forma de volver, digamos, justa una competición. Yo no sé si aquí alguien entrena algún tipo de deporte como el boxeo, el taekwondo o el karate, que por ejemplo, dentro de las Olimpiadas, mencionando el caso que está acá, se divide tanto por sexo como por estatura y peso. Es decir, alguien que pesa 55 kilos no puede competir en taekwondo con una persona que pesa 55 kilos también, pero mide 1,80. Es decir, en el momento de la competición no podría haber justicia si es que al mismo tiempo en la sección de taekwondo están peleando entre dos países alguien que teniendo el mismo peso sea muchísimo más alto que la otra persona. O podríamos pensar en cualquier otro deporte como el boxeo. Si alguien que es peso pluma va contra alguien que es peso pesado, muy probablemente pierda casi enseguida. Y esto suponía justamente la discusión. Si quisiéramos un examen donde estén reservados los cupos, deberíamos hacerlo en términos proporcionales. Pensémoslo así. El 50% del Ecuador, voy a poner un ejemplo cualquiera, esto no es necesariamente lo que sucede, tiene muchísimos más ingresos. Y el otro 50% del Ecuador casi no tiene ingresos económicos, por lo tanto tiene muy pocos incentivos para invertir en educación particular y para acceder, por ejemplo, a mecanismos como más tipos de educación, no sé, prepararse para un propedéutico. Entonces, que compitan el 50% más privilegiado entre ellos y que el 50% menos privilegiado, digamos, empiece a discutir y empiece a pelearse por cupos entre ellos de forma proporcional. Es decir, si hay 100 cupos, 50 cupos van al sector más privilegiado, los otros 50 deberían ir para el de abajo. No deberíamos decir que la gente que tiene más privilegios merece 80 cupos, mientras que los menos privilegiados, como son menos privilegiados, apenas merecen 20, que es prácticamente lo que sucede en el Ecuador. Muchas gracias, José Luis. Hay dos preguntas que quedan pendientes. La una es, ¿cómo se puede fortalecer la educación superior pública?
Y dentro de la información que presenta José Luis, también hay un incremento de becas a las 10 cofinanciadas y privadas, y tal vez cabría conocer, Luis Fernando, cuál es la razón. Y por otro lado, también esta reducción que se encuentra en el 2018 en la oferta. Esas serían las preguntas que quedarían pendientes. Perdóname, Katiuska, la primera no sé, se me cortó. ¿Cómo se puede fortalecer la educación superior pública? Y comentaba el tema de las cuotas y el tema de la oferta. Ya, de acuerdo. El razonamiento que planteó José Luis es justamente una mejora que deberíamos trabajar, deberíamos proponer para hacer más eficiente el subsidio de la gratuidad, ¿sí? Porque la pregunta, el ejemplo del deporte es muy útil que coloca José Luis. La gratuidad está pensada para generar igualdad de oportunidades, pero si se hace de manera abierta, no cumple su objetivo. Ahora, eso también nos plantea otros problemas ya de la filosofía política que tienen que ver más con el liberalismo, ¿no? Es decir, todos los ecuatorianos, tengamos posibilidades o no tengamos, tendríamos derecho de acceder a la educación superior pública y no segmentarnos. Esta es una disputa política. Es una disputa política importante que se debe hacer, por la cual yo estoy de acuerdo, pero que no es fácil de sostener. Es muy complicada porque nuestra percepción individualizada de los beneficios nos genera dificultades de cederle al otro el subsidio, en este caso de la gratuidad, ¿no? ¿Cómo fortalecer la educación superior pública? Es importante el tema de los recursos, ¿ya? Se necesitan recursos para tener una mejor educación superior pública, y es importante la eficiencia, ¿ya? A veces se plantea esto como discursos de izquierda y de derecha, cuando en realidad son dos argumentos que se compaginan, que no están reñidos, ¿ya? Si los recursos públicos no se ejecutan, no se utilizan eficientemente, estamos perjudicando a los potenciales beneficiarios de la educación superior pública. Y si no se incrementa la inversión en educación superior, aumentando la matrícula en educación superior, en realidad estamos disminuyendo la inversión en educación superior. Pero estas dos cosas deben ejecutarse a la par, porque hemos tenido experiencias de los dos lados, digamos. Hemos tenido experiencias de incremento en la educación superior sin incremento de recursos en la educación superior, sin tener incremento de beneficiarios. Y también hemos tenido realidades de decremento en los recursos de educación superior con incremento en la matrícula, lo cual supone una afectación a la calidad. Esta es mi idea. Lo otro, en el caso de las universidades particulares o las particulares cofinanciadas, es muy importante tener la misma rendición de cuentas que para las públicas. Es decir, las universidades que reciben rentas y asignaciones del Estado, debemos pedirles eficiencia en el beneficio, apuntar a las personas que necesitan, no solo a las personas que se lo merecen en términos de mérito, y buscar el mayor beneficio posible con los recursos disponibles. José Luis. Uf, yo comparto realmente la opinión que tiene Luis. O sea, por un lado, de nada sirve como tener una hermosa burocracia que suponga que, a pesar de que tengamos incentivos a aumentar el presupuesto en educación superior, que vamos a ser sinceros, y este es el otro dato que me hubiera gustado como incluso traerlo. Y es que en América Latina, en particular, la inversión en educación, en ciencia, en tecnología e innovación, por parte, digamos, en términos porcentuales de lo que supone el PIB, es realmente bajo en principio. Y sí, eso es algo que se puede mejorar,
y creo que sería como fundamental. Yo creo que justamente por eso tenemos esta como ley, el FODEPEDEUPO, o esto de aumentar 1% el presupuesto de educación superior. Pero además de eso, y pues de ahí la importancia de compartir mi opinión, de que dicha eficiencia en los ingresos, porque vamos a verlo así, necesita ser utilizada de tal forma en la cual se pueda aumentar o optimizar, vamos a pensarlo así, el gasto que estamos haciendo. Es decir, cuánto dinero estamos invirtiendo, cuánto estamos retornando de dicha inversión en profesionales, en calidad educativa, qué tanto estamos, por ejemplo, mejorando las tasas de graduación, es decir, qué tanto estamos evitando la deserción estudiantil, que, por ejemplo, una política de cuotas supone un gran problema en términos de deserción estudiantil, como lo pueden ver algunos datos. Es decir, ¿de qué sirve? Voy a ser un poco crudo con eso, incluso siendo yo quien propuso esto en la investigación. ¿En qué sentido sirve mejorar, digamos, las posibilidades de acceso a la educación si se quedan en el acceso y estos estudiantes no tienen oportunidades para mejorar sus condiciones, solventar sus problemas de educación formal y que entonces tengan que retirarse de la carrera al año o a los 2 años, porque no tienen oportunidades, porque se encuentran en serias dificultades? Supone tener un plan, cuanto menos, mucho más grande de decir el acceso no se tiene que quedar en el acceso, sino también en la permanencia, en la graduación, en también invertir en la educación superior, que no tan solo supone tener más estudiantes, sino también invertir en ciencia, en proyectos, en lo que, por ejemplo, tendría que hacer cualquier país para, por ejemplo, tener patentes o ser competitivo en términos internacionales. Igual supone gastar un montón de rubros por parte de nuestro país. ¿Cómo nos gustaría gastar un montón de plata? Me hace pensar eso. Bueno, para finalizar y para no hacer un laboratorio tan largo, me parece que uno de los temas también que ya se ha mencionado tiene que ver con el tema de superados todos los escollos, ¿qué posibilidades tienen o cuál es, en este caso, la salida laboral que puede existir saliendo, por ejemplo, cuando yo les preguntaba este tema de cómo se puede fortalecer la educación superior pública? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta salida laboral de las universidades públicas, teniendo en cuenta que yo comentaba que en las universidades privadas existen redes naturales donde se facilita que las personas puedan conseguir trabajo, mientras que en las públicas se requiere un trabajo mucho más minucioso de convenios y de construcción de estas redes, y en ese sentido sería como un tema adicional que se debería como incluir. ¿Y qué es lo que sugieren Luis Fernando, José Luis? Y con eso, sí, le voy a dar primero la palabra a José Luis y luego a Luis Fernando para pasar luego a sus, no sé si quieren hacer reflexiones de cierre. Ok. Cuando escuché la pregunta, recordé algo que vi en la carrera que era muy interesante, que un profesor nos había mandado a leer y que algo tenía que ver con el pedigrí o cómo las clases nobiliarias, o como podríamos ver en el caso de Pierre Bourdieu, cuando hablaba de la nobleza del Estado, cómo las clases más pudientes tejen algún tipo de redes, que en tanto la educación privada genera al mismo tiempo este tipo de redes donde no queremos hablar aquí del compañerismo o qué clase de compadrazgo se pueda establecer, que puede ser un gran problema y que de hecho lo es, pero ¿cómo podemos fortalecer las redes dentro de la educación pública? Ya en particular, como actual graduado y prácticamente desempleado, digamos, existen muchas posibilidades en tanto la educación pública, es decir, universidades, como podríamos hablar ya de las secretarías que rigen sobre dichas universidades, tener muchos más convenios con un montón de empresas que se vuelven completamente indispensables para el desenvolvimiento de un país. Y aquí no estoy hablando simplemente del sector público, sino también vincularlos con gran parte del sector privado, en tanto, no sé, seas un contador que tengas muchas más posibilidades para establecer relaciones, digamos, contractuales o de trabajo desde el momento de las pasantías, como para después tener más oportunidades de trabajo, cosas que sí suceden, por ejemplo, en universidades privadas, y aquí no simplemente hablando de ese compañerismo que podríamos mencionar que sucede en ese tipo de instituciones. Luis Fernando. Sí, yo creo que la acumulación de capital social o el pedigrí, como dice José Luis,
es un elemento innegable, ¿ya? El hecho de que sea innegable no significa que sea inamovible, ¿ya? Y la mejor forma de moverlo tiene que ver con posibilitar espacios de coincidencia, ¿ya? Y capacitar, es decir, la calidad de la formación en las instituciones públicas o en las instituciones, porque no solo se educan personas pobres en la educación pública, en la educación particular también hay personas que se endeudan, que hacen esfuerzos gigantescos y que probablemente están en quintiles 2, haciendo esfuerzos gigantescos para educarse, tratando de obtener más capital académico y más capital social. Que les doy un ejemplo que me hacía notar justo un compañero economista de la Central. Se lamentaba este economista de que hace un tiempo los ministros de finanzas eran de la Central y que esos ministros ahora fueron reemplazados por ministros de la PUSE. Ya tú puedes rastrear. Una parte de eso se puede explicar por el capital social, ¿ya? Pero otra parte de eso tenemos que aceptar que podemos mejorar la formación tanto en términos cognitivos como de lo que llaman habilidades blandas para que los y las estudiantes que se encuentran en espacios que no son los espacios de pedigrí puedan interactuar de una manera más desenvuelta. Es una cosa súper compleja, porque se trata de unos aprendizajes, ya que nos metimos en Bourdieu, se trata del hábitus de clase que necesitamos transmitir adecuadamente en espacios que no son naturales, ¿sí? Debemos lograr que un excelente economista, un excelente educador que se educó de una clase media baja, sea capaz de interlocutar con otra clase, ¿ya? Y esa interlocución se aprende en mucho en el contacto y en la conciencia del contacto. Me parece muy importante y es algo que los currículos no abordan, ¿ya? O por razones ideológicas o por razones, digamos, de exclusión eh, inconsciente, digamos. Le quiero agradecer muchísimo a Katiuska, la verdad me ha dado muchísimo gusto poder compartir este espacio. Los felicito porque tengan estos espacios y que sea un espacio donde investigadores jóvenes puedan exponer sus ideas. Felicitaciones a José Luis, y si te interesa investigar la educación superior, las puertas y los datos de Cerecid están abiertos para ti. Muchísimas gracias igual por esa invitación. Muchas gracias a Luis Fernando, muchas gracias a José Luis y a todos quienes nos acompañaron tanto en la reunión de Zoom como en el Facebook. Para nosotros es un gusto poder compartir y hay temas que evidentemente quedan por fuera, pero tratamos de hacerlo de una forma más dinámica, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los temas de los cuales habló Luis Fernando, el endeudamiento, el posible endeudamiento que existe, es un tema también que hay que considerarlo, pero al mismo tiempo los temas de la distribución de recursos y cuáles van a ser los resultados en términos de esta distribución de recursos. Para nosotros, desde la Universidad Central, desde el Laboratorio de Políticas Públicas, un gusto con todos y muchas gracias por su participación. Van a compartir con todos, Paola. Yo voto a favor, datos abiertos.